Andrea Enríquez, muchas gracias por estar aquí conmigo en la conversación, Gracias, en tu calidad de vocera del protocolo en contra de la violencia de género en la UNAM. Muchas gracias por venir en un momento en el que está la situación con mucha ebullición, con mucha expectativa, mucha demanda, y de una cosa que es una deuda al final histórica, en donde ya también nos encontramos en una situación de mucho enojo, ¿no? Y que es una demanda porque en la institución exista una respuesta, mecanismos de respuesta a esta situación, la situación de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Lo primero, y todo esto a partir de que en los últimos días hemos estado viendo que se promociona un mecanismo, un protocolo para atender justamente casos de violencia contra la mujer dentro de la universidad. Y me gustaría un poco entender, o que nuestro público pudiera entender, primero que nada, qué es ese mecanismo, cómo funciona, porque creo que una de las cosas justamente que hacen que pueda funcionar o no es que la gente lo conozca. Exacto. Y por lo que sé, no es nuevo el protocolo. ¿Desde cuándo existe? El protocolo fue emitido en 2016. Tenemos en realidad 3 años de operación. Y un protocolo básicamente es qué es lo que se debe de hacer en una situación dada. Entonces, en este caso es una herramienta, es un documento en el cual se indicó a quienes llevan los procesos disciplinarios de estudiantes o de trabajadores sobre la manera en la que debían llevarse estos casos, porque son casos que tienen varias peculiaridades, y que no pueden ser atendidas como el robo de una computadora. Hay cuidados que hay que tomar, hay estándares internacionales, y entonces este protocolo los pone los procedimientos que hay, pone las líneas de acción, pone ciertas directrices, y además se pone a disposición de la comunidad para que lo conozca y sepa qué esperar en el momento de acudir por un caso de violencia de género. A ver, y entonces aquí, ¿qué sí esperar y qué no esperar del protocolo? ¿Qué sí esperar y qué no esperar? Sí esperar, sí deber esperar, contención psicológica, acompañamiento en el caso de que uno de los casos tenga tal gravedad que parezca que sea un delito, se les da acompañamiento, se les da asesoría y se les da acompañamiento. La manera de levantar las actas debe de ser sin revictimizar, en un lugar seguro, etc. Y ya entrando en materia de los procedimientos, podríamos decir que dependiendo de las características del caso hay 2 opciones. Nosotros lo llamamos los procedimientos formales y el procedimiento alternativo. Los formales es cuando específicamente se intenta, se mete una queja, se busca el inicio del procedimiento que esté en la legislación para culminar con una sanción específica. En el caso de los procedimientos alternativos, en cambio, se adopta una metodología específica que se llama justicia restaurativa, en la que se asume que hay un diferencial de poder entre las personas que están viviendo el conflicto, y no busca una sanción, sino que busca que estas personas, cuidando siempre a la víctima, de no enfrentar cara a cara a la persona, etc., pueda sentir que se resarció el daño, pueda comunicarlo y pueda sentirse reparada. Ok. A ver, vamos a poner ejemplos. Pongamos ejemplos. Una chava llega y se queja, presenta una queja porque está siendo acosada por su maestro, ¿no? Que le está pidiendo a cambio de una calificación cierto tipo de beneficios, digamos. ¿Qué pasa ahí? La chava llega, presenta, ¿y ustedes qué hacen? Sí, ahí, por ejemplo, nosotros, en la UNAD, por ejemplo, se recibe a la persona, se le da cita de preferencia para que ella tenga el tiempo de hablar, de poner en palabras las cosas que a veces les cuesta mucho trabajo, se les apoya en ese sentido, se arma el acta y el acta se manda a donde es el agresor, digamos, la facultad, es el profesor de mi facultad, entonces va el acta a la facultad y en la facultad se inicia el procedimiento contra el profesor.
En este caso, que estamos hablando de un hostigamiento sexual en el cual un trabajador está cometiendo una falta pues importante porque tiene una situación de poder muy clara frente a la alumna, bueno, ya será sometido a un procedimiento de investigación, tiene la oportunidad de presentar las pruebas que considere pertinentes para desmentir de lo que se le acusa y se llega a una sanción. ¿Cuál sería la sanción, por ejemplo? En el caso de los trabajadores, tenemos amonestaciones, tenemos rescisiones y suspensiones. Bueno, siendo la rescisión obviamente la más grave. En el caso de la amonestación hay una cuestión que es interesante mencionar, sobre todo para el personal académico, y es que a veces muchas personas se quedan como con la sensación de injusticia porque solo quedó en una amonestación. Claro. Pero lo cierto es que en la universidad, para poder participar en la vida política universitaria, para formar parte de un órgano colegiado, para ser una autoridad, etcétera, se te pide que tengas un registro limpio, ¿no? O sea, que no haya sido amonestado ni siquiera. Claro, o sea, en ocasiones no es tan clara la consecuencia, pero la hay. Claro, pero para alumnas, digamos, que saben que existe un personaje que ha cometido este tipo de... muchas veces no se sienten cómodas con que siga siendo, por ejemplo, profesor. Claro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿bajo qué criterios de pronto pueden decir esto amerita una sanción o de plano una rescisión de contrato? Pues, o sea, siempre es como muy dependiendo del caso, ¿no? Porque los procesos de violencia son a veces mucho más complejos de lo que quisiéramos admitir. Pero tú me dirías que el protocolo, o sea, en general en los casos como que se han presentado, las víctimas quedan satisfechas con la sanción final o la resolución final que se da a partir de la aplicación del protocolo. Pues yo pensaría que hay de todo. O sea, hay quien queda insatisfecha y hay quien queda satisfecha. Las sanciones las realizan los directores de las escuelas, facultades, institutos, etcétera. Y nosotros como oficina intentamos darles herramientas para que entiendan pues que debe de ser proporcionar la sanción, claro, que hay de conductas a conductas y que también incluso pueden haber salidas, sobre todo en el caso de micromachismos o conductas que son base de lo que después se convierte en cosas más graves, pero que también deben de ser señaladas y tampoco deben de ser toleradas. Entonces se está buscando también generar dinámicas en las que se envía un profesor a un curso de reeducación, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de casos que más se presentan? Los casos de entrada es interesante porque replicamos un poco las estadísticas nacionales sin querer. Entonces, claro, la mayor... No es un problema exclusivo de la UNAM. Claro, o sea, nosotros estamos atravesados por todas las problemáticas y entre ellas el tema de la violencia de género. Entonces, la gran mayoría son mujeres, o sea, ha oscilado entre un 96-98% agredidas. Y la mayoría de los agresores, estamos hablando de un casi 99% en algunos de nuestros informes, son los agresores. Okay. Tenemos, y eso es muy interesante, tenemos muchos casos de relaciones personales. Una primera hipótesis es que era seguramente esta relación de poder entre profesor y alumna lo que hace que haya muchísima violencia. Existen esos casos, pero ha resultado más visible la que existe, por ejemplo, entre parejas, entre amistades, entre los alumnos. O sea, una queja que presenta una exnovia, por ejemplo. Que el alumno está buscándola, hostigándola, amenazándola, etcétera. O incluso de amistades. Eso coincide mucho con las cifras del mundo. La mayoría de las veces, cuando sufrimos un ataque sexual, por ejemplo, es de alguien en quien confiamos. Sí, eso también lo dicen las estadísticas nacionales. Sí. Desde tu punto de vista, ¿el protocolo funciona? Te lo pregunto porque hay quienes dicen, muchas chavas justo, que dicen, eso no sirve para nada. Yo creo que sí sirve. Yo creo que de entrada el hecho de que ya exista información sobre qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes esperar y que existe, ¿no? Ya es una ganancia importante.
es perfectible. Que existe, y más allá de que exista la herramienta, que uno sepa que al utilizarla va a haber una salida que un poco se ajuste a lo que yo espero, ¿no? Claro. Reparación, Da certeza jurídica. O sea, no es que vamos a entrar al mundo de Kafka y no vamos a saber qué pasa hasta que nos digan no pasó nada, sino que ya una como usuaria... No, que no te sabe van a qué es lo batear que como debería. sucedía antes, ¿no? Así de, no, mejor no denuncias porque... Que al final, o sea, hemos tenido resistencias, ¿no? Han habido resistencias por parte de quienes operan, pero pues estamos trabajando conjuntamente en programas de capacitación, en hacerles notas, herramientas, entonces ponerlos al tanto de cuál es la tendencia, de cómo se deciden, cómo se investigan estas cosas. Ok, pues Andrea, un enorme reto y espero que se siga dando a conocer y que sigan enfrentando también el reto de que, digamos, se consolide el mecanismo al interior de quienes lo operan, que por lo que me dices, todavía ahí tienen un largo camino que recorrer. Sí, yo creo que en parte es la normalización de la violencia, ¿no? A veces es como, pues no es tan grave, pues... Y eso es lo que detiene a muchas personas a veces de presentar justamente la denuncia. Claro, entonces... claro. Y que también tendría que ver con otras cosas, ¿no? O sea, que no solo pasa por ver de qué manera sancionamos una cosa que ya ocurrió, sino de qué manera la prevenimos. Claro. Ahí tendría que haber también otros mecanismos, me imagino, por parte de la institución que trabajen en ese sentido. Sí, de hecho, sí. O sea, nosotros en la UNAM, nosotros siempre estamos insistiendo en que el protocolo es para la atención, es para cuando ya ocurrió, lo cual no debería en principio, pero si ocurre, tiene que haber un mecanismo. Claro. Para el resto hay muchos esfuerzos por parte de muchas partes diferentes de la universidad, hay mucho interés en nutrir con datos, en nutrir con ideas, en nutrir con propuestas, y creo que parte también del reto es articular todo lo que se ha ido creando y generando desde la universidad y en otros espacios para apostar a la prevención, para que no lleguemos a tener que atender. Tomando en cuenta la perspectiva de quienes forman parte de la comunidad, de las mujeres, de las alumnas. Sí. Muy bien. Andrea, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, Azul.